¿Te imaginas ser un sim durante muchos años, pero que todo un día cambie? Pues esa es la vida de nuestro protagonista, quien es el típico acosador sim, que paga el azul, dona miles de dólares y sabe perfectamente que nunca conocerá a la mujer a la que idolatra. Sí, me llevé a más de uno con esta barra. Desde la primaria él está obsesionado con su waifu, Aika, siguiéndola a todos lados y girando su vida completamente alrededor de ella. Como de costumbre, le está acosando una vez más, pero esta vez ocurre algo distinto. Por una especie de castigo divino casi recibe un pelotazo en la cabeza, así como la castrosa promedio en el receso. Maldita sea Azcarra de segundo B. Pero bueno, regresando a lo importante, en ese momento hace replantearse toda su vida. A partir de ahí decide dejar de acosarla. Este cambio no pasa desapercibido, ya que todos a su alrededor notan de inmediato esto, tanto sus compañeros de salón hasta la maestra, quienes se preguntan que qué está pasando con él y por qué ya no actúa como antes. Llega la hora del almuerzo y todos están preocupados porque siempre era el momento en el que él acosaba, preguntándole que qué había traído de comer o intentaba sentarse junto a Aika. Sin embargo, esta vez el protagonista simplemente dice que no sabe, que solo quiere cambiar y hacer las cosas diferentes. En ese momento se cruza con otra chica llamada Rena Aizawa, con quien apenas intercambia unas palabras antes de que ella se vaya sin decir nada, aunque parece que solo quería interactuar con él alguna que otra vez. Con el paso de los días, Rena comienza a buscarlo con más frecuencia, algo que llama la atención de Kei, una amiga del protagonista, a quien le explica que Rena es famosa por haber durado mucho tiempo con su novio y que desde primer año habían estado juntos, por lo que resulta extraño que ahora se acerca a él. Cuando Rena finalmente lo busca en el salón, le pregunta directamente por qué terminó con su exnovio, lo cual le molesta de inmediato y hace que salga corriendo. El protagonista intenta seguirla, pero en el camino choca con otra chica. Aún así logra alcanzarla y le pregunta que qué es lo que pasa. Rena le confiesa que está enojada con él porque estaba enamorada de otra persona y que solo quería hacerlo sufrir de la misma manera, pero que al final todo le da asco. Entonces el protagonista revela la verdadera razón por la que estaba enamorada de Aika. En secundaria fue rechazado brutalmente, incluso lo abofetearon y cuando cayó al suelo fue ella quien lo defendió. Él aclara que quizá ese recuerdo no sea completamente real, pero que está de seguro de que Aika es el tipo de persona que haría algo así y que desde ese día se enamoró de ella, no como un ídolo, sino como alguien que le mostró un mínimo de humanidad. Por eso decidió convertirse en su fan y seguirla durante tanto tiempo. Después de hablar con Rena, le dice que no debía de arreglar sus problemas con su exnovio, explicándole que a veces las personas dicen cosas hirientes sin pensar y que no todo es blanco-negro. Más tarde la amiga del protagonista espera nerviosa para ver qué ocurre. Finalmente ambos regresan y vuelven a la escuela. Él deja claro que no está triste, sino al contrario, que se alegra de que las cosas hayan quedado claras. En ese momento uno de sus compañeros se burla preguntando si otra vez lo rechazaron, a lo que él responde con sarcasmo que no le moleste, que están en proceso de divorcio. Este comentario incomoda a Aika, quien más tarde va a buscarlo a su casa para preguntarle que qué le pasa y ve que últimamente ha estado actuando muy extraño. Él sin rodeos le pide que salga con él, pero ella lo rechaza de inmediato. El protagonista le dice que justo a eso se refería y que por eso ha decidido cambiar, pero antes de que la conversación continúe, su hermana interrumpe al momento. Después de eso, él la acompaña de regreso y termina platicando tranquilamente. Finalmente le dice que va a dejar de seguir a Aika, que ya no está más detrás de ella y que es el momento de empezar su propio camino. Esto deja a Aika bastante triste y porque claro, antes no le hacía caso, pero ahora que ya no lo tiene comiendo de su mano resulta que sí le importa, típico de las mujeres. Y bueno, Wataru, como si fuera obra del destino, se da cuenta de que esta vez le tocó sentarse separado en la alineación de los lugares. Su amiga le comenta que debería hacerse responsable de la situación, ya que por la forma en que están las cosas prácticamente no tiene amigos. Wataru se queda pensativa con eso, mientras camina por la escuela reflexionando sobre la vida y los cambios que ha intentado hacer. En medio de ese momento se encuentra con otra chica, quien resulta ser la superior de la chica que anteriormente había asustado. Esta chica se le acerca para pedirle consejos, ya que su compañera es muy tímida y no sabe cómo actuar. Wataru, como buen chambeador, ya que anda en modo reflexivo, le dice que simplemente la anime, que con muchas veces eso es todo lo que una persona espera. Además comenta que es vista como una especie de diosa por los demás y que seguramente todo su entorno la percibe de esa misma manera. Al día siguiente, cuando llega a la escuela, ocurre algo inesperado. Aparece la presidenta del Consejo de Disciplina, quien resulta ser la misma persona con la que Wataru había hablado antes, Shinomiya. Ella antes había usado un nombre falso, pero ahora ya descubrió la verdad. Esto deja a todos bastante sorprendidos, sobre todo porque
No pueden creer que alguien tan bonita esté interactuando con alguien como él. Mientras habla nuevamente Wataru, y Shinomiya le dice que no está bien falsificar sus nombres, pero aclara que en realidad lo buscaba porque la chica de antes quería disculparse con él. Según ella, había pisoteado su amabilidad, ya que él ofreció ayudarla y ella simplemente salió corriendo. Tras esa charla se acerca a la amiga de Aika para mostrarle que por fin ha logrado hacer nuevos amigos. Wataru observa la escena con una sonrisa sincera, feliz como un padre orgulloso, y decide retirarse para no interrumpir ese momento. Justo entonces recibe un mensaje de su hermana que le dice que tiene que ir a ayudarla en el consejo estudiantil. Para motivarlo a asistir al día siguiente y echarle una mano, le promete una revista de esas sensuales, lo que termina animando a más de la cuenta. Al día siguiente Wataru llega al salón bastante cansado después de haber ayudado al consejo estudiantil. Allí escucha que varios planean ir a la casa de Aika para conocer a su hermanita. Aika reacciona de inmediato y dejando en claro que no permitirá que se acerquen. Wataru con total naturalidad dice que ya lo suponía y que de todas formas no pensaba ir. Cuando está a punto de marcharse, Aika lo detiene y le pregunta si de verdad no irá. Justo cuando Wataru está a punto de responder, aparece nuevamente la presidenta, Shinomiya. Para agradecerle personalmente le dice que las palabras que le dio fueron de gran ayuda, que motivaron a su ayudante y que gracias a eso logró dar un paso adelante. Al día siguiente, ya con el verano iniciado, Wataru llega al salón sintiéndose bastante cansado. Apenas entra, aparece su amiga y le reclama que no puede llegar así, vistiéndose con tan poca ropa. Él, completamente confundido, le pregunta que cómo es considerada el uniforme de verano como poca ropa, dejando claro que no entiende nada de lo que están reclamando últimamente. Mientras están en clase, la amiga de Wataru se distrae viendo las fotos del día siguiente que fueron a la casa de Aika. Al revisarlas con más calma se da cuenta de que ella no parecía tan feliz como él pensaba en ese momento, lo cual deja una sensación extraña en su cabeza. Algo no cuadra del todo, pero no sabe exactamente qué es. Más tarde, durante el almuerzo, Wataru está comiendo solo cuando llega su amigo y lo invita a sentarse con un grupo de chicas. Ahí todos comienzan a convivir y la conversación se vuelve bastante incómoda rápidamente, hablando de si ya habían tenido algo de intimidad con sus novias y ese tipo de cosas. Wataru con total honestidad dice que es virgen y que paga el azul de $30 al mes y que no le toca absolutamente nada. Justo en ese momento aparece Aika, quien de inmediato le reclama por estar hablando con esas chicas. Wataru no entiende el motivo del reclamo, ya que desde su punto de vista no está haciendo nada malo. Aika se va molesta y él, totalmente confundido, le pregunta a su amiga por qué cree que Aika reacciona así, si claramente no lo ve de esa manera. Mientras intenta enterrar la situación, llega el presidente del consejo estudiantil para buscarlo. En el camino le pregunta que cómo se autoevalúa, a lo que él responde sin pensarlo demasiado que se considera simplemente un plebeyo. También le pregunta que qué pasó con la chica de antes que había estado enamorada y por qué dejó de seguirla, pero Wataru responde que no hay ninguna razón para hablar de eso ahora. Entonces se revela que la verdadera razón de todo es que su hermana ha estado bastante deprimida. Ella cree que el cambio de Wataru ha sido culpa suya, ya que siempre lo ha estado criticando y piensa que tal vez él se sienta así por ella. Wataru le responde que no es eso, que no tiene nada que ver, pero decide dejar la conversación para después. Cuando está a punto de irse, el presidente del consejo estudiantil le pide que espere, diciendo que ya planeó algo. Lo lleva hasta la azotea para hablar con su hermana con más calma. Ahí Wataru le pregunta si acaso lo cree tan débil, como para no poder olvidar por sí solo a alguien como Aika. Ella responde que simplemente estaba triste y que le parecía una pena que dejara de querer a alguien que le gustó durante tantos años. Además le promete que se comportará de forma más amable con él para que no se sienta tan mal por todas las críticas que recibe. Wataru, molesto, le dice que no sea estúpida, que él solo quiere a su hermana. Incluso cuando es tan molesta como siempre, ese momento entra Aika y su amiga, quienes empiezan a reclamarle por ser tan grosero con ella. Al ver la escena, su hermano se da cuenta de que la verdad y piensa que Wataru tiene la cabeza en las nubes, porque es más que obvio que Aika también siente algo por él, aunque no lo quiera admitir. Pero bueno, qué complicadas son las mujeres. Después vemos a Wataru tomando un café y mientras reflexiona sobre lo que ocurrió antes, se pregunta por qué interrumpió y siente que algo que no está bien. Ella le explica que lo más probable es que Aika ya no se sienta amada y que siempre es importante tener a alguien que te haga sentir querido, tal vez por eso está sintiendo su alejamiento. También le menciona que pudo haber molestado que su hermana se llevara también con otros amigos tan rápido y no con la persona que ella quería. Más tarde su hermana le comenta que se ve un poco desarreglado y que incluso se pintó el cabello. Le dice que antes que se cuidaba más y que ahora parece que ya no le importa tanto su apariencia. Wataru piensa que para sí mismo que probablemente sea porque ya se resignó y dejó de esforzarse por alguien más. Cuando llega la hora del receso va por comida con la intención de hablar con Akutsukawa, pero no se anima. En lugar de eso se sienta en una mesa cercana al comité de disciplina, quienes lo invitan a comer con ellos. Entre ellos está Yuyu, quien ya no parece tan tímida como antes. La presidenta del comité le comenta que ese cambio es gracias a él, ya que le ayudó a entender que no todos los hombres son iguales, que hay hombres buenos, hombres malos
malos y que no todos merecen desconfianza. Gracias a eso pudo mejorar mucho. La verdad, nuestro chambeador se rifó. Después de eso, Wataru se encuentra con uno de sus amigos, quien le confiesa que le gusta a Aika. Aunque al principio se molesta un poco, decide decirle que no importa, que al final de cuentas es ella quien tiene que decidir. Mientras lo dice, piensa para sí mismo que tal vez fue bueno haberse alejado, pero ahora está bien que se le esté pasando bien, abriéndose puertas, y que solo espere que ella sea feliz. Cuando está a punto de irse, aparece Aika y le dice que si se le olvidó algo. Wataru se ofrece a acompañarla y ella acepta. En el camino, Aika le pregunta directamente que dónde se desaparece durante el almuerzo. Él le responde que suele sentarse solo en algún lugar tranquilo. Ella insiste y le pregunta si de verdad está solo, si no le gustaría comer con las chicas o con los demás. Wataru aclara que en realidad no siempre está solo, que a veces come con las chicas del comité de disciplina, como ese mismo día. Aika de inmediato le pregunta si ellas son sus amigas, dejando a Wataru completamente confundidos, ya que no sabe muy bien cómo responder a eso. Después, ella también le comenta sobre su cabello teñido, diciendo que ya debería volver a pintárselo. Él responde que tal vez lo haga, aunque no sabe todavía de qué color. Finalmente, Wataru se da cuenta de que ha bajado posiciones en sus calificaciones. Antes se esforzaba tanto porque quería estar al mismo nivel que la persona que tanto amaba, pero ahora se ha alejado de ella. Su rendimiento bajó, mientras que Aika subió hasta el tercer puesto. Aún así piensa que no está mal verla, aunque sea solo de lejos. De camino a la escuela empieza a llover con fuerza. El destino hace que Wataru se cruce con Aika una vez más, pero él pasa de largo sin decirle nada, ignorándola por completo. Aika se siente bastante mal por eso y decide seguirlo. Sin embargo, mientras camina detrás de él, un carro pasa a toda velocidad y se salpica con agua sucia. En ese instante, Wataru reacciona como buen chambeador y alcanza a cubrirla, evitando que se moje por completo. El problema es que él terminó empapado. A causa de eso, Wataru se resfría bastante. En clase apenas puede mantenerse despierto y termina quedándose dormido. Cuando los maestros sugieren llevarlo a la enfermería, se siente tan mal que incluso se desmaya y se cae. Sus compañeros lo ayudan a llevarlo y ahí es donde Aika se hace responsable de él y se queda cuidándolo. Mientras Wataru descansa, vemos un recuerdo de cómo se conocieron. Él iba de camino a recoger su comida cuando se resbaló y la única persona que se detuvo a ayudarlo fue Aika. Ese pequeño gesto fue lo que marcó el inicio de todo. De regreso al presente, Aika se queda pensativa, preguntando por qué se preocupa tanto por él, incluso ahora que ya no están tan cerca. En ese momento llega la presidenta del comité de disciplina, quien visiblemente celosa se acerca con su amiga y le reclama por qué Wataru le contó tantas cosas personales. Sin embargo, al ir a verlo se dan cuenta de que está realmente muy mal. Todos se preocupan por él. Nuestro protagonista, sin darse cuenta, ya tiene 4 chicas pendientes de él. Al día siguiente, como Wataru no va a la escuela, varias de ellas se muestran inquietas. Aika incluso le lleva algunas cosas para que se mejore, demostrando que su preocupación es genuina. Después vemos la aparición de una chica rubia que se acerca a Aika. Ella quiere competir con ella para ser presidenta del consejo estudiantil. Su nombre es Marika. Sin embargo, deja claro que no quiere derrotarla, sino usarla como una figura principal, ya que Aika es muy linda y atraerá a mucha gente. Wataru interviene y le dice que no le conviene aceptar porque terminaría siendo eclipsada, ya que Aika es incluso más bonita que ella. Tras ese comentario, Marika se retira, dejando a Aika bastante sonrojada. Wataru se da cuenta de su reacción y se pregunta por qué sus palabras ahora la afectan tanto, cuando antes no reaccionaba así. Poco a poco queda claro de que algo está cambiando entre ellos y que quizá ambos estén volviendo a enamorarse. Después de todo eso, el comité de disciplina quiere que Wataru sea oficialmente de ellos. Sin embargo, él se niega de inmediato, ya que siente que no sabe qué hacer ni encajaría en algo así. Aún así surge otro problema: necesitan voluntarios para ser guías durante las visitas escolares. Para decidirlo, hacen un piedra, papel o tijera y Wataru termina ganando. Al final decide ceder su lugar a otro chico, pero para su mala suerte, ese lugar termina siendo ocupado por su propio amigo, el mismo que está interesado en Aika. Esto deja a Wataru bastante confundido, ya que ahora ellos pasarán mucho más tiempo juntos. Su amiga se da cuenta de lo que está sintiendo y lo confronta, llamándolo perdedor por aceptar tan fácilmente la situación. Wataru, tratando de convencerse a sí mismo, responde que está bien, que incluso podría ser una bonita pareja. Cuando termina las clases, Wataru consigue un trabajo de medio tiempo en una librería, donde se dedican a acomodar libros y venderlos por segunda mano. Un día, justo cuando está a punto de cerrar, escucha un alboroto. Están molestando a un niño. Sin pensarlo, interviene para defenderlo. Después llama a su casa para que vayan por él. En ese momento, cuando aparece una mujer universitaria, Sasaki, la verdadera ganadora por excelencia de este anime, ella llega
llega preocupada, recoge al niño y se muestra muy agradecida con Wataru por haberlo ayudado. Al día siguiente Sasaki regresa a la librería y Wataru se pone bastante nervioso al verla, ya que es muy madura y tiene una presencia que lo intimida un poco. Ella vuelve no solo para agradecerle de nuevo, sino también para darle un regalo por haber salvado a su hermano. Además le pregunta si puede volver a pasar por la librería en otra ocasión. Wataru, sin pensarlo demasiado, le dice que sí, que no hay ningún problema. Cuando finalmente abre el regalo se da cuenta de que no era lo que esperaba. Es algo bastante infantil, lo cual le sorprende viniendo de una universitaria. Esto le deja claro que Sasaki no es exactamente como él pensaba y que lo hace aún más interesante. Y bueno, tremenda máquina de nuestro protagonista. Vemos que empiezan a salir juntos con más frecuencia. En una de esas salidas ella se da cuenta de que él está usando un pañuelo y le menciona que le resulta familiar. Wataru le dice que claro, que es un regalo que ella misma le dio. Sasaki sonríe y le responde que bueno, que le haya gustado, ya que lo eligió basándose en la primera impresión que tuvo de él, comentario que claramente le dolió un poquito. En general los vemos pasando tiempo juntos, pero entonces Wataru se da cuenta de que ella lleva una pulsera bastante bonita. Él le pregunta que en qué tienda la compró y ella le dice que puede llevarlo si quiere. Sin pensarlo mucho, Wataru acepta, así que termina invitándolo a salir. Ambos van muy felices disfrutando del momento, mientras él mismo vemos que Aika y su amiga van camino a la playa y pasan a buscarlo, sin saber que justo en ese momento Wataru está teniendo la mejor cita de su vida. Durante la salida, Wataru no puede dejar de pensar en lo impredecible que es esta universitaria. Cuando llegan a la tienda, la dependiente le pregunta directamente si el artículo que quiere comprar es un regalo. Sasaki observa la escena con curiosidad, pero no se lo toma mal. Wataru, algo nervioso, admite que sí, que es para una chica, aunque aclara que no es como que estén saliendo oficialmente ni nada por el estilo. Aún así confiesa que para él es importante darle un regalo después de todo lo que han vivido juntos, casi como una forma de despedida. En ese momento después, Wataru ve de reojo una foto y le pregunta a Sasaki si tiene una hermana menor. Ella le responde que no, que la foto es de cuando vino recientemente con su papá. Él, en su típica torpeza, le pregunta si acaso tiene un complejo extraño típico de cosplay, a lo que ella le dice que no sea tonto, que es simplemente una foto de su época de secundaria. Esto deja a Wataru bastante impactado. Luego Sasaki le pregunta directamente si la chica que mencionó antes ya se rindió con él, claramente para saber si aún tiene oportunidad de meterse en su vida. Wataru responde que sí, que aunque sufrió bastante por amor, esa experiencia que le enseñó mucho y que si no hubiera pasado por eso, probablemente seguiría comportándose como antes, y termina de elegir el regalo y se marchan juntos. Poco después llega Aika y las otras chicas al lugar, aparentemente sin darse cuenta de que Wataru estuvo ahí. Mientras comen alcanzan a verlo de lo lejos, pero Aika piensa que solo está imaginando cosas. Aún así no puede evitar preguntarse por qué piensa tanto en él últimamente. De regreso, la chica más joven termina quedándose dormida a apoyar en Wataru. Él la mira y suspira, pensando si es la indicada, y claramente lo es. Wataru, date cuenta, por favor. De regreso a chambear, el protagonista en su trabajo de medio tiempo, le pregunta a su jefe que qué hará cuando él ya no esté. Él le responde con total tranquilidad que ya colocó un cartel de reclutamiento para encontrar a alguien que lo reemplace. Poco después vemos que quien entra a trabajar es Mina, quien resulta ser compañera del protagonista de la escuela. Mina es una chica bastante tímida, tanto al principio el protagonista duda seriamente de que puede funcionar en la librería. Cuando empieza a enseñarle cómo hacer las cosas, decide ponerla a atender a un cliente. Mala idea, ya que le tocó uno de esos típicos adictos a los libros que empieza a reclamar porque no tienen ciertos títulos y que si ese libro es mejor con cierto autor, que si es la cúspide de la sensualidad literaria y demás cosas raras. Pero nuestro chambeador, siendo un hombre que resuelve, maneja la situación sin problema. Pero Mina queda tan impactada que termina rompiendo en llanto. Después de eso, él intenta aconsejarla, diciendo que le eche más ganas, que quizás solo es cuestión de adaptarse y que no se rinda tan rápido. Sin embargo, esto solo provoca que Mina llore más todavía, suplicándole que no la haga renunciar y que por favor le dé otra oportunidad. El protagonista, algo incómodo, le aclara que él no es el jefe y que no tiene la autoridad de despedirla ni obligarse a irse. Y en su casa vemos que el protagonista se une a una videollamada con sus amigas para pedirles consejos sobre la situación. Apenas les cuenta lo sucedido, ellas lo atacan sin piedad, diciéndole que es una pésima persona por haber hecho llorar a una chica tan tímida. En medio de la llamada, Aika apaga su cámara, algo que se le hace bastante raro al protagonista. Poco después, la mejor amiga dice que se tiene que desconectar para hacer algunas cosas, tirando una buena asistencia. Joder, es Kevin De Bruyne. Cuando Aika está a punto de volver a prender la cámara, el protagonista se despide de todos modos como tremendo jefe, ignorándola por completo. Al día siguiente nota un cambio radical en la actitud de Mina. Resulta que estuvo viendo muchos videos sobre atención al cliente y ahora se desempeñará mucho mejor en la librería. El protagonista, aún con dudas, aprovecha su descanso para preguntar por qué decidió trabajar. Ella le responde que quiere ser independiente, aunque a él le parece muy pronto
Considerando que apenas está en primer año de preparatoria, Mina entonces aclara que no es solo eso, sino porque quiere separarse un poco de su hermano mayor. Cuando el protagonista le pregunta quién es, ella responde que es miembro del comité de disciplina. Automáticamente él piensa que es el jefe Osito. Mina ya de que ama mucho a su hermano, pero desde que llevó una mujer a su casa, bueno, el protagonista ya entiende por dónde va el asunto, y sí, efectivamente, ya se sabe que aquí hay amor del norteño, bueno, más que nada, incesto. Vemos que Mina está mucho más animada y en ese momento llega Sasaki, quien decide ayudarla a practicar usando un juego de roles para atender clientes. Gracias a esta práctica Mina mejora bastante y gana un poco más de confianza. Sin embargo, el protagonista no puede evitar sentirse preocupado, ya que sabe que pronto tendrá que dejar el trabajo y no sabe qué pasará después ni con Sasaki ni con Mina, quien aún parece estar algo deprimida. Más tarde vemos a Mina esperando afuera a su hermano mayor, quien quiere hablar con ella porque no entiende por qué empezó a trabajar. El protagonista se encuentra en medio de la situación sin saber a quién apoyar, especialmente cuando Mina se esconde detrás de él para evitar enfrentar a su hermano. Para evitar que la discusión empeore, deciden ir a un lugar más tranquilo. Ahí el hermano se disculpa con Mina, diciéndole que ha descuidado mucho su relación y que a partir de ahora va a cuidarla mejor. Le promete volver a leer libros con ella y pasar más tiempo juntos. Sin embargo, Mina le responde que no, que ya no quiere más eso, porque ahora ese lugar le corresponde a su novia. El hermano, algo incómodo, aclara que no se refiere a ese tipo de relación entre hermanos. Para empeorar la situación aparece la novia del Osito y entre ambos comienzan a presionar a Mina, diciéndole que es muy pronto para que tenga un trabajo, que no podrá con la responsabilidad y que lo mejor sería que renuncie. En ese momento el protagonista interviene para protegerla, diciendo que deberían escucharla primero, que Mina lo ha hecho bastante bien en su trabajo y que ha cambiado bastante desde que empezó. También les recuerda que ya no es una niña, que es lo suficiente grande para tomar decisiones por sí misma y que merece poder ser independiente. Gracias a esto logra ganar un poco más de tiempo para que Mina pueda aclarar sus sentimientos sin más presión. Cuando finalmente se van, el protagonista se acerca a ella y le dice que lo ha hecho muy bien y que piense con calma qué es lo que quiere y que una vez que lo decida será increíble en ello. Y mientras todo eso ocurre, vemos que Aika comienza a acercarse cada vez más al amigo del protagonista. Sí, señores, tremendo chapulín. Vemos que su hermana, además de que es parte del comité estudiantil, le propone al protagonista que se una como apoyo en las visitas guiadas, ya que este año hay muchísimos solicitantes. Además le dice que sería una buena oportunidad para interactuar más con la presidenta del comité de disciplina, insinuando que quizá podrían terminar juntitos. El protagonista piensa que eso es una completa tontería, ya que no cree que ella esté interesada en él, pero su hermana insiste en que al menos lo intente. Sin darle mucha opción, ella misma le marca desde su celular a la presidenta del comité y entre bromas y un ligero coqueteo, la conversación fluye mejor de lo esperado. El protagonista, algo nervioso, le dice que no es que esté preocupado, sino que simplemente quiere verla en persona. Esto deja a la presidenta bastante apenada, pero también claramente interesada, y la escuela les explica a los voluntarios todo lo que deberían de hacer durante el evento, guiar a los visitantes por las instalaciones y explicar las diferentes áreas de la escuela, mientras que el comité de disciplina se encargará de evitar cualquier travesura. Todo parece bastante aburrido, hasta que el protagonista ve a su amada hablando con otro chico. Sí, el chapulín, en ese momento le pega más de lo que quisiera admitir. Más tarde, ya en la sala del comité de disciplina, le agradece nuevamente todo lo que ha hecho por Yuyu, reconociendo que su apoyo fue importante. Poco después vemos que el chapulín invita a la amada del protagonista a ver un partido, pero ella lo rechaza de inmediato, diciendo que tiene que cuidar a su hermanita. En ese momento conocemos más de su pasado. Desde la secundaria, ella casi nunca salía ni hacía amigos, porque siempre tenía que encargarse de su hermana menor o de algunos problemas familiares, ya que la economía de su mamá nunca ha sido tan buena. Eso la fue alejando poco a poco de los demás, hasta que llegó el incidente con el protagonista, donde se había caído con su comida, y no lo ayudó por lástima ni nada, sino porque se reflejó en él mismo, ya que lo vio solo y pensó, tengo que ayudarlo. Desde entonces él empezó a acercarse a ella todos los días, aunque lo rechazara una y otra vez. Incluso decidió entrar a la misma preparatoria solo para estar cerca de ella. Regresamos al presente y la chica escucha la voz del protagonista. De inmediato comienza a buscarlo por todos lados, pero no logra encontrarlo. El chapulín se da cuenta y le pregunta si está pensando en él. Ella no responde, pero su silencio lo dice todo. De camino a casa, ella intenta convencerse de que no lo extraña, que seguramente solo se siente mal o un poco enferma. Sin embargo, a lo lejos ve al protagonista caminando. Intenta alcanzarlo, acelerando el paso, hasta que finalmente ambos terminan chocando de frente. Después de este choque tan inesperado, él le pregunta por qué iba con tanta prisa. Ella responde que simplemente caminaba rápido, pero la verdad sale a la luz,
Confiesa que aceleró porque lo vio y quería acercarse, entonces aprovecha para reclamarle por qué no la ha llamado durante las vacaciones. Él bastante tranquilo le dice que ha estado ocupado trabajando. Ella responde que lo sabe, que vio sus mensajes y que de paso le pregunta que cómo le fue con Mina. El protagonista contesta que mejor de lo esperado y que gracias a los consejos de ella pudo llevarse mucho mejor con la chica. Claramente se nota que Aika está celosa, pero como buen protagonista tonto no capta nada. En cambio, ella le pregunta que por qué está ahí. Él le explica que ha estado ayudando todo el día en la escuela. Ella se acerca un poco más, lo huele y le dice que sí, que huele a sudor, señal que claramente ha estado trabajando duro. El protagonista se queda pensativo, preguntándose por qué se comporta tan diferente ahora. Entonces él dice que se ve muy bien, que incluso parece más bronceada. Ella responde que fue al mar. El protagonista todo pícaro le suelta que vio una foto suya en traje de baño. En cuanto escucha eso, ella intenta borrar la foto de su celular, pero al tratar de quitárselo, él la jala hacia sí, creando una escena bastante bonita y tensa al mismo tiempo. Justo cuando el momento se pone peligroso, llega la mejor amiga de ella para salvar tremenda situación. Empieza a platicar y queda claro que ella también estará ayudando a las visitas guiadas. La amiga, con toda la intención del mundo, le pregunta al protagonista si no preferiría acompañar a Aika. Él responde que no es momento para estar con ella. Esa respuesta la deja visiblemente triste y entonces le dice que mejor acompañará a Satoshi. Antes de irse le pide que le cause problemas ni la moleste. Él responde que ya no molestará a nadie. Llega el día de las visitas guiadas y para la mala suerte de nuestro protagonista se le junta el ganado, ya que a Sasaki le toca con su querida Aika. En compañía del Chapulín, de inmediato algunos visitantes preguntan cuál es la relación entre Aika y ese chico. Ella los frena en seco y aclara que solo son compañeros de clase. Así, señores y señoras, así se ve un hombre roto por dentro. El tour comienza y el protagonista explica todo con seriedad, que si la escuela es muy buena, que si la disciplina, que si el futuro, bla bla bla, capitalismo educativo en su máxima expresión. El momento más tenso llega cuando Sasaki dice que le gustaría que la próxima vez Wataru le enseñara todo el tour completo. Esto deja bastante confundida a Aika, que qué posibilidades hay de que conozca a un Sayo Wataru. Y bueno, para conveniencia de la trama, en ese instante pasa Sayo, que lo llama y él se da cuenta de que ella viene, pero por detrás aparece una figura más perturbadora que todas, su gran amada. Por suerte para él, las amigas empiezan a hablar bien de él, diciendo que es la persona de la que tanto les ha contado, que es amable, cortés, educado, alguien que la cuida muy bien de los demás, y pidiéndole por favor que no le rompa su corazón. Sasaki responde que no tienen ese tipo de relación, pero el daño ya está hecho. Las chicas se van muy satisfechas con el caos que acaban de provocar. Incluso el Chapulín se retira, activando el modo huida. Entonces empiezan a reclamarle al protagonista por haber salido con una chica cuando ellas no lo han hecho, y le dicen que para compensar tendrán que salir con ellas. Él acepta sin saber qué problema se acaba de meter. Finalmente vemos que la mejor amiga de Aika diciéndole que deje de ser tan dura con él, porque si sigue así solo hará más grande el abismo que se está formando entre ellos dos. Nos enteramos que nuestro protagonista es tan chambeador que trabajó 6 días seguidos y descansó solo uno, y ese mítico día se llama domingo. Mientras camina bajo la lluvia, a lo lejos distingue a su amada. Sorprendido, le pregunta qué hace ahí con ese aguacero tan fuerte. Ella en voz baja le responde que vino a verlo. Cuando parece que el momento no puede ponerse más intenso, aparece Sasaki también para visitarlo. Eso provoca que Aika se ponga visiblemente celosa al enterarse que Sasaki viene seguido a verla, preguntándose cómo es posible eso. La tensión aumenta cuando Aika está a punto de resbalarse, pero el protagonista logra sujetarla a tiempo. Aprovechando el momento, él le pregunta directamente a qué vino en realidad. Ella responde que quiere que vaya a su casa. Sin embargo, el protagonista duda, ya que por mensajes ella lo había tratado bastante mal, y le confiesa que ya no sabe si quiere ir después de todo lo que le dijo, pero ella se justifica diciendo que solo lo hizo para que actuara como buen hermano mayor. El protagonista, que claramente pensó que eso significaba algo más, acepta ir, y en su casa vemos que se lleva sorprendente bien con la hermana menor, ganándose su confianza muy rápido. Entonces él le comenta frente a Aika y su amiga que parece que sí se está cumpliendo bien su papel de hermano mayor. Ambas se quedan confundidas, preguntándose por qué dijo eso, mientras Aika no sabe ni qué responder. Después de sobrevivir al torbellino que es cuidar a una niña promedio de 5 años que quiere jugar con absolutamente todo, llega la mamá de Aika. Ella le comenta que ha escuchado mucho sobre él y que le gustaría tener una charla más larga en otra ocasión, dejando claro que ya tiene asegurado una próxima visita. Cuando llega el momento de regresar, la amiga de Aika, tirando tremenda asistencia como siempre, los deja solos. En el camino, Aika le confiesa que últimamente la escuela ha sido muy divertida y que ha podido vivir experiencias típicas que antes nunca había tenido. El protagonista se culpa
disculpa, pensando que todo pasó porque él la acosaba. Sin embargo, ella lo detiene y le dice que no es así, que incluso si él no hubiera estado ahí, probablemente ni siquiera la habría conocido en la preparatoria. Después de todo, se hizo bastante conocida ya que tenía un acosador detrás de ella. Eso hace que el protagonista piense que al final quizás se ayudó en algo en su relación. Entonces Aika le reclama que si ya no se va a acercar a ella, siente que le falta algo porque él ya es parte de su vida. Tremenda contradicción, primero lo rechaza y luego no quiere que se vaya. Cosas de mujeres. Finalmente ambos caminan tomados de la mano rumbo a un nuevo semestre, decididos a hacerlo mejor que nunca. Así se termina este bonito anime, dejándonos con la esperanza clara de que algún día llegue una segunda temporada. Pero bueno, chambeadores, gracias por ver el video hasta el final. Recuerden dar a like, suscribirse, dejar su recomendación para un futuro anime y recuerden nunca dejar de chambear.